momento hermoso en el Evangelio donde se da la resurrección y vamos a profundizar en él con el Padre Federico. Padre, ¿cómo se siente? Buenos días, Lorena, y todos aquellos que entran en sintonía con nosotros a través de estas cápsulas que le llevamos sobre el Evangelio. Fíjate que en este día de hoy nosotros nos encontramos con un día que celebramos a María Magdalena. María Magdalena fue aquella que el Señor quitó 7 demonios. Y después de ahí ella se convierte en discípula del Señor. Y vemos que la figura clave, que es la primera mujer que ve al Señor resucitado, es María Magdalena. Sí. Y aquí entran dos posiciones. La primera es que a través de ese encuentro de María con Jesús, María Magdalena con Jesús, vemos cómo le damos entrada a nuestra vida. Fíjate en qué sentido, en el sentido del término del nombre. Solamente hay un reconocimiento del Señor cuando el Señor llama a María Magdalena, María, y ella le dice Raboni, maestro, porque desconocía totalmente de que el Señor pudiera hacer lo que ya nos había dicho durante los 3 años de vida pública mientras estaba con los discípulos, que al tercer día habría de resucitar. Y hay un detalle que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué la mujer en ese momento juega un papel preponderante? Porque fíjate una cosa, hay un detalle. Fueron primero Pedro y otro discípulo a ver y no encontraron a nadie y se fueron. Y la única que se quedó al pie del sepulcro fue María Magdalena. Por eso, mis hermanos, el rol de la mujer es importante, sobre todo en nuestra iglesia, y sobre todo debemos de levantarlo, porque muchas veces la ponemos a un lado y son las primeras que en un momento determinado pues ayudan y colaboran en nuestra iglesia. En ese sentido nosotros tenemos que entender cuál es nuestro encuentro con el Señor, en qué medida aún nosotros siendo pecadores, porque en aquel momento se veía que María Magdalena era aquella por la cual el Señor pues le había dicho a los hermanos que tirara la primera piedra, aquel que estuviera libre de pecado, y sin embargo ella se quedó con el Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que en la medida de lo posible, aunque somos pecadores, debemos buscar del camino de Dios y sobre todo dejarnos enervar por Él, porque en definitiva somos hijos de Dios. Claro, y todos somos pecadores. Lo que va a marcar la diferencia es nosotros aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, abrir las puertas de nuestro corazón y permitir que Él trabaje día a día en nosotros y nosotros buscar la forma de siempre ser mejores hijos. Entonces, ahí vimos como el caso de María Magdalena, claro. Ella, a pesar de ser señalada por todos, se quedó siendo esa mujer que estaba al lado de Jesús, escuchando siempre sus enseñanzas y cómo ella sufrió la transformación que cualquier persona que conoce al Señor experimenta en su corazón. Pero sobre todo hay un detalle, Lorena y amables televidentes, y es el hecho de que María Magdalena no se queda solamente ahí, sino que va a los discípulos a anunciarle la misión de un Jesús resucitado, que es lo que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. El Señor nos da el mensaje, pero ese mensaje no puede quedarse intacto en nosotros, sino que debemos ser portadores y proclamadores de ese mensaje del Señor, llevándolo con nuestro ejemplo a aquellos que todavía están ávidos de que se le hable de Dios, que son tantos. En definitiva, tenemos que ser evangelizadores, eso es evangelizadores, una gran tarea. Sobre todo que evangelizadores con nuestro ejemplo, porque primero comienza por casa. Es como un señor que me decía, bueno, padre, yo salgo a evangelizar y le hablo a los hermanos fuera, pero entonces tengo mi familia. ¿Y cómo le hablo a mi familia? Porque entonces me van a decir que estoy loco. No, no estás loco. Así como tú tienes esa fortaleza de Dios para poder evangelizar fuera, tienes que también evangelizar en el tronco que es tu familia. Sí, y no hay mejor manera de evangelizar, como usted dice, padre, que a través de nuestras acciones, aunque nuestras palabras también deben pronunciar el evangelio, pero como nosotros actuamos, nuestro testimonio es más fuerte que cualquier cosa. Siempre he oído la frase de no te escucho, tus acciones hacen mucho ruido. Claro. Entonces tenemos que tener pendiente eso, que como nosotros actuamos, vamos a impactar la vida de los demás y podemos ser piedra de tropiezo para otros. Y por eso debemos buscar la manera de ser los más firmes posibles a la hora de comportarnos. Era como nosotros decíamos ayer en el Evangelio. Era el encuentro de Marta y María con el Señor, y entonces había un aspecto que estaba el activismo, sobre todo por parte de Marta, que quería arreglar todas las cosas exteriores, pero entonces estaba el aspecto interior por parte de María, que a través de la oración quería resguardar para el Señor todo su esfuerzo. Y entonces el Señor le responde, Marta, Marta, ¿por qué hace tantas cosas si María ha escogido la mejor parte? Así ha hecho en este día de hoy María Magdalena. María Magdalena ha escogido la mejor parte. En vez de irse con los discípulos y estar allí esperando,
se Ya quedó en fue el buscar al sepulcro a Señor. esperar ese encuentro con el Señor, como tú también lo puedes hacer, mi querido amable televidente. Así es. Encontrarte con el Señor y sobre todo estar ahí al pie en oración para poder continuar esa labor de seguimiento Eso es hacia lo que Dios. debemos buscar siempre, tener Efectivamente. esa comunión con el Señor. Pasamos a Pues orar. Señor, en este día de hoy te pedimos que nos dé la oportunidad de también nosotros, como María Magdalena, tener ese encuentro personal con el Señor. Y que así como el Señor nos llame por nuestro nombre, ser disponible para poder realizar la misión del Señor en medio de nuestra sociedad que tanto necesita de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos a trabajar con la lectura de un versículo Claro. por una semana, luego 2 versículos, y cuando vienes a darte cuenta, tienes un momento de oración precioso en las mañanas, un devocional maravilloso que trabaja esa relación con el Señor. Que te hará siempre falta estar lleno de Dios. Así mismo. Pues nada, seguimos con más de AN7 Amanecer. Oye, Gracias, Padre. Siempre a la orden, mi querido. Bye, bye.